Y sí, claro, te lo debes de estar preguntando. ¿Qué es la investigación documental? Es una técnica que consiste en la selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas de periódicos, centros de comunicación e información. La investigación documental, por otra parte, también se caracteriza por el uso predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de información, registros en forma manuscrita e impresos, junto con la investigación de campo y la investigación experimental. La investigación documental es uno de los principales tipos de investigación y es la más popular en las ciencias sociales. La investigación documental es un tipo de investigación cualitativa. La investigación se clasifica en dos grupos principales: investigación cuantitativa e investigación cualitativa. La investigación cuantitativa es la que tiene como objetivo principal la cuantificación de los datos arrojados por el método de recolección de datos empleados. Para ello, un análisis estadístico. La cuantificación permite hacer generalizaciones teniendo en cuenta los resultados extraídos de una muestra. Este tipo de investigación generalmente se emplea en las ciencias físico-naturales. Por su parte, la investigación cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología. Esto implica observar la realidad a través de un enfoque interpretativo. La investigación cualitativa estudia las características y cualidades de un fenómeno, de ahí su nombre. Este último grupo pertenece a la investigación documental porque trata de interpretar la realidad a través de documentos y otras fuentes de información. La investigación documental en el área del campo laboral es uno de los mejores ejemplos que puedo dar, porque tiene ventajas y desventajas. Las ventajas serían que se alcanza un conocimiento crítico sobre el nivel de comprensión que se tiene del fenómeno, se define y se estructuran nuevas líneas de investigación, se generan otras comprensiones y se orientan investigaciones actuales, contribuyen a la sólida formación de futuros investigadores. Y sus desventajas serían que el mal uso y el manejo de la información, la evolución de la información sea cambiante. Al realizar una investigación documental habrá falencia al no tener conocimiento del proceso y objetivo de ella, no realizar de una forma clara, concisa y coherente la formulación del problema, y además no podemos tener en claro la delimitación del problema, el título y el tema desarrollado. Aquí les voy a enseñar un documento de investigación documental, que es lo que contiene el índice tentativo, que es lo importante para ver el contenido que tiene este documento. En sí lo que contiene es presentación, resumen de lo que trata en sí este documento. En este caso fue del por qué los estudiantes desertan de los colegios y los motivos, ya sea pobreza, problemas familiares o el entorno en el que se encuentran. Abstract, en este caso, es un resumen, es el mismo resumen, solo que traducido en inglés. Su introducción, como pueden ver, los capítulos vienen en números romanos y el contenido de los capítulos vienen por 1.1, 1.2 y 1.5.1, dependiendo el número que estos contengan. De estos es dependiendo en el capítulo que se encuentren. Todos estos subtemas contienen el contenido de este documento. Tiene información acerca de preguntas, cómo te lo fuiste desarrollando, qué técnicas usaste, qué tipos de investigación usaste, encuestas, preguntas abiertas o cerradas, mapas conceptuales, estadísticas, tablas, gráficas si es posible.
Y al final pueden ver que tienes que poner tus resultados y conclusiones a base de todo lo que tú investigaste y cómo te basaste para llevar a cabo todo lo que fue el proyecto en sí. Ahora hablaremos acerca de lo que son las fuentes. Existen las fuentes primarias y secundarias, son de información, claro está. Las fuentes primarias son también llamadas fuentes de primera mano. Son aquellas de recursos documentales que han sido publicados por primera vez, sin ser filtrados, son resumidos, son evaluados e interpretados por algún individuo. Este tipo de fuentes se derivan de la actividad creativa o investigativa de los seres humanos. Pueden ser encontradas en diversos formatos, tanto impresos como digitales. O por si acaso no me entendiste, te lo doy más resumido. Supongamos que nadie sabe que las heridas se curan con miel y tú descubres que las bacterias no resisten lo dulce de la miel y como por arte de magia tu herida se cura con la miel y tú lo descubriste, o sea, es tuyo, propio tuyo, nadie más lo sabe. Eso es. Sí, eso sería un ejemplo de fuente primaria. Y las fuentes secundarias son lo contrario. Son textos basados en hechos reales, una fuente secundaria constante de una primaria, y ya que esta es una forma de información que puede ser considerada un vestigio de su tiempo, o sea que ya fue creado y solo se pone en práctica. El material impreso prototípico es el libro, sin embargo, este no es el único. Otros materiales impresos que lo constituyen fuentes de información son los periódicos y los periódicos en impresiones. En esta era que la tecnología se ha convertido en un elemento esencial de la vida, la mayoría de los materiales impresos también se publican en forma digital. En este sentido, todas las fuentes de información mencionadas en la sección anterior se pueden encontrar en la web. Son los anuncios publicitarios que se encuentran en la web. Las fotografías y pinturas son fuentes de información siempre que aporten información a la investigación que se lleve a cabo. Las presentaciones, conferencias, entrevistas o videos, también audios de noticias, son esenciales como información documental. Como herramientas utilizaremos los que son las fichas bibliográficas y fichas de trabajo. Como pueden ver, eso es una ficha de trabajo. En esta se pueden realizar resúmenes. Los resúmenes son aquellos donde podemos extraer la información más necesaria y lo más importante. Las paráfrasis son aquellas que nosotros leemos y redactamos con nuestras propias palabras. Las de datos aislados pueden ser las que tienen información más relevante pero un poco más pasada. Las fichas bibliográficas o hemerográficas son de anotación que contienen información más importante del periódico o revista que se utilizó para juntar información de un trabajo de investigación. Y ya sé, te lo debes de preguntar, has de decir, ¿qué es esto? Bueno, no es nada más y nada menos que la elaboración de un esquema o guiones sumamente importantes para facilitar al investigador la redacción posterior de su trabajo, ya que ayuda a la organización lógica del material y sirve de recordatorio a los puntos que han dado a destacar en el informe. El esquema representa la estructura que tendrá el trabajo a realizar. Tiene como fin primordial el de señalar el orden lógico que seguirá la redacción del documento. Esto es una representación del esquema mixto.
Es una modalidad de esquema que emplea números y letras para designar los nomencladores correspondientes a los capítulos y subdivisores. En este sistema se emplean números romanos para designar los capítulos y números arábigos para las subdivisiones correspondientes. Igualmente se emplean letras mayúsculas y minúsculas para las subdivisiones. En esta modalidad de esquema se sigue un orden decimal en la formulación jerárquica de la parte del trabajo. Los números enteros se aplican en los capítulos, los décimos en los subcapítulos, los centésimos en los incisos y los milésimos a los subinicios, los párrafos, etc. Y después pasarás a las características de redacción. Tú como profesional plasma en un libro con monografías, informes o cualquier tipo de escrito, también ideas y conocimientos. En un reporte de investigación documental también se demostrará el estilo de quien lo escriba. Después a una composición que para lograr esta tendrás que tener un buen dominio del tema, una concreción del tema y una buena organización. Después veremos la redacción preliminar, redacción sucesiva y redacción definitiva juntos. La redacción del trabajo se empieza por el cuerpo capitular, en el cual resulta de ampliar, sintetizar, relacionar y jerarquizar las informaciones registradas de las fichas de trabajo. Después se escribe las conclusiones y se elaboran los apéndices, las gráficas, las figuras, las tablas y la bibliografía. Por último se redacta la tabla de contenido, la cual es el índice, la introducción y se pone el título definitivo. Al finalizarlo tenemos el formato de redacción y presentación, lo cual significa es el final, la revisión final. Todo trabajo antes de ser publicado o entregado a quien corresponde debe ser revisado minuciosamente. La mala ortografía, expresiones confusas y errores mecánicos no podrán ser excusados como errores de mecanografías o de digitación. La función del autor es asegurarse de que todos los errores han sido corregidos, ya que toda idea emitida en el escrito es tu responsabilidad. La tarea de la revisión es exclusiva responsabilidad del autor. En cierto caso, para una mejor revisión, puede consultarse a otra persona especialista en alguno de los aspectos a revisar con el fin de asegurar la calidad del escrito. Puede ser tu profesor o alguien con mucha más experiencia en hacer este tipo de documentos. Aprender del conocimiento y del pasado. Y además que de esta manera el estudio de la historia enfocado en el análisis de investigación es el apoyo de nuestra investigación, y el método documental, pues ya que es un objeto de estudio de la documentación que radica en reunir, organizar, proporcionar y recuperar un buen de información rápida y eficazmente sobre un determinado tema, donde está la recolección extensa y rigurosa de información que se basa en documentos que ya son historia y han dejado una gran huella, por lo que la historia es el estudio del problema a investigar, pues nos puede conducir a atender las urgencias y preguntas del presente para confiar y reconstruir o inventar algo nuevo, innovador, una identidad para recomponer la certeza de un sentido colectivo. Y pues sí me veo a veces reflejado con una importancia de investigación documental en toda ciencia, donde la interrogación de los documentos recolectados se llega a presentación de novedosos y puros conocimientos que sean proyectados en un futuro. Sería de mi parte.